Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió de madrugada a contratar obreros para su viña y echó el convenio con los obreros por 1 denario al día. Les envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercia, vio a otros que estaban ociosos en la plaza, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron, y salió de nuevo cerca de la hora sexta y nona, e hizo lo mismo. Salió aún cerca de la hora 11, y encontró a otros parados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dijéronle, porque nadie nos ha ajustado. Díjoles, y también vosotros a mi viña. Y cuando llegó la tarde, dijo al dueño de la viña, a su mayordomo, llama a los obreros y dales la paga, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Cuando se presentaron pues los llegados a la 11 hora, recibieron cada uno 1 denario. Al llegar los primeros creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron cada cual 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has igualado a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él respondió a uno de ellos y dijo, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar también a este último lo mismo que a ti. ¿O es que no puedo hacer lo que quiera? ¿Acaso es malo tu ojo para que yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Así como mencionamos al principio, estamos en el domingo de Septuagésima. Entonces ya acabamos el tiempo de la Epifanía, ¿no? Donde en la Epifanía meditábamos pues la vida oculta de nuestro Señor, ¿no? Y su manifestación, sus primeras manifestaciones, como fue la venida de los reyes, como fue y la adoración de los reyes, ¿no? El bautismo del Señor, cuando Juan Bautista, ¿no? Lo bautizaba y Dios Padre hablaba y manifestaba pues que Cristo era su Hijo. Y finalmente también las bodas de Caná y el milagro de la conversión del vino, del agua en vino, que vino a ser como el inicio de la vida pública. Cuando iniciamos Septuagésima, entonces debemos empezar a pensar ya en la pasión de nuestro Señor, ¿no? Que se acerca. Entonces se acerca el momento de su muerte y de su resurrección, y con Cristo nos empezamos a preparar para este momento. Por eso es que la iglesia pues pone énfasis en la oración, en la penitencia, en la mortificación. Incluso el día de hoy nos pone como la iglesia que en donde se celebra la misa, el sumo pontífice, ¿no? Tradicionalmente había estaciones. Cada domingo del año el Papa iba a una iglesia distinta de Roma, ¿no? Porque él es el liturgo por excelencia, ¿no? Y entonces en este día él iba a San Lorenzo, extramuros, como para recordarnos pues la agonía de el diácono San Lorenzo, que vio su cuerpo arder, ¿no? A las brasas. También para recordarnos, ¿no? El desapego que debemos de tener de los bienes del mundo. Así como San Lorenzo tuvo ese desapego, ¿no? Y repartió las riquezas de la iglesia entre los pobres. Entonces, la iglesia quiere que vayamos preparándonos, preparando nuestra mente, pues, para esta lucha en contra de los enemigos del alma, que es el mundo, la carne y el demonio.
Entonces es la vía negativa, ¿no? Que después, que se encuentra pues al principio de la vida espiritual, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, entre los principiantes, yo pienso que la mayoría de aquí somos principiantes, ¿no? Es su deber evitar el pecado y hacer frente a los torcidos deseos que nos arrastran a un objeto opuesto de la caridad. Entonces, ¿cuáles son estos torcidos deseos? Pues, por ejemplo, el desordenado deseo, ¿no?, de ser amados, la soberbia, el de ver demasiado a nosotros mismos, ¿no?, querer ser honrados, respetados, amados, admirados. También desordenado deseo, ¿no?, y retorcido deseo, ¿no?, de el amor por los bienes del mundo, por las riquezas, un desordenado deseo de riquezas, un desordenado deseo de placeres, ¿no?, ya sea de la comida, de la cama. O entonces todos estos desordenados deseos, ¿no? Hoy está muy de moda esta palabra, ¿no?, de estas personas pues que son ególatras, ¿no?, narcisistas, que dedican toda su vida a servirse a sí mismo y ven a todos los demás como objetos que deben de servirles. Entonces, pues el día de hoy y en este tiempo litúrgico debemos hacer introspección y mirar a nosotros mismos y mirar pues este desorden que hay en nuestros deseos, en nuestros afectos, y emprender una lucha. Y es por eso que la epístola de hoy pues nos presenta a los atletas de los estadios, ¿no?, que se preparan y que luchan, ¿no?, con disciplina para alcanzar un premio. Dice San Pablo, muchos son los que compiten, pero uno solo alcanza la corona. Y entonces pensemos en todos esos sacrificios que hacen estos atletas. Se levantan temprano, ¿no?, dejan de comer lo que les puede hacer bajar su rendimiento en el deporte, ¿no? Sacrifican tiempos de recreación, tiempos de descanso, sacrifican amistades, todo con el objetivo de ganar la gloria del mundo. A nosotros no se nos presenta la gloria del mundo, sino se nos presenta la salvación de nuestra alma. ¿Y qué hacemos? ¿Vivimos despreocupados? ¿Vivimos cómodos? Ah, Dios es misericordioso, decimos. No pasa nada. Nos excusamos, ¿no?, en la misericordia divina y pues seguimos viviendo con nuestros vicios, con nuestros amores desordenados, esperando ¿qué? Pues una falsa victoria, ¿no? Por eso la epístola de hoy pues es muy dura. Es muy dura. ¿Por qué? Porque se nos presenta como pues son muchos los llamados y pocos los elegidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos suficiente de nuestra parte. No colaboramos con la gracia de Dios. Dice Santa Clotilde a su hijo San Clemente, negocium pro contendimos vita eterna. El negocio por el cual luchamos es la vida eterna. Entonces, todo el negocio de nuestra vida es la vida eterna. No importa, le digo a los jóvenes, ¿no?, no importa qué carrera vas a estudiar, no importa qué hombre vas a casar. Al final de cuentas, lo único que importa es que salves tu vida. Para los señores, ¿no?, no importa que tu empresa triunfe en este mundo. No importa que mantengas tu trabajo. O sea, al final lo que va a valer es si salvaste tu alma y salvaste el alma de tu familia.
También el Evangelio, ¿no? Se nos habla del denario para el cual salen los obreros a trabajar, ¿no? Se ponen allí en la plaza principal esperando que venga el Señor y los contrate. Pero ¿qué significa ese denario? Dice San Agustín, denarius ille vita aeternam est. El denario aquel es la vida eterna. Entonces, si laboramos, si trabajamos, si sudamos, ¿no? en el día, en el sol, bajo el sol, pues es con el objetivo de alcanzar la salvación de nuestra alma. Y sin embargo, ¿no? Pues aquí estamos, todos cómodos, todos engolosinados con los bienes de la tierra. Olvidamos que todo lo que hay en este mundo, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestras facultades, todos son medios para alcanzar el cielo. Así lo dice San Ignacio de Loyola. Las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin, para que es criado, es decir, la salvación de nuestra alma. Son simples medios, no son fines en sí mismos. Y entonces debemos de tratarlos como lo que son. Por eso es que hoy la Iglesia nos pide que nos mortifiquemos. Es la necesidad de la mortificación, entonces, se da por 4 razones. Por el desorden que hay en nuestra alma debido al pecado original, en razón de nuestros pecados propios, en consideración del fin tan alto al que hemos sido llamados y también por la necesidad que tenemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. El primero, las consecuencias del pecado original, pues después del pecado original, nuestros afectos, nuestras pasiones están desordenadas y hay como una revolución, como una lucha interior. Es necesario entonces la mortificación, no simplemente regular nuestros apetitos, sino verdaderamente vencerlos, verdaderamente crucificarlos. ¿Para qué? Para que conquistemos la corona. Entonces, dice San Pablo, ¿no? Todo lo que hay en el mundo, pues es concupiscencia de la carne, ¿no? El deseo y la soberbia de la vida, ¿no? Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y entonces, a través de la mortificación, luchamos para establecer el orden al cual fuimos llamados desde el principio de nuestra creación. Los naturalistas, ¿no? Dicen, no hay que hacer penitencia, no hay que hacer mortificación. Dios lo creó todo bueno. ¿Por qué sufrir si la vida es buena? Bueno, sí, todo lo creó bueno, pero el pecado lo desordenó y desordenó nuestros deseos. Así que es necesario mortificarnos. Yo recuerdo, mi padre me contaba, ¿no? Que mi abuelo usaba la disciplina todos los días. Ustedes tendrán anécdotas en su familia también. Disciplinas, ayunos, vigilias. Entonces no hay que perder estas costumbres. Por la consecuencia de nuestros pecados actuales. Entonces, no solamente es el pecado original y el desorden que creó en nosotros, también son nuestros pecados actuales. Todos hemos cometido muchos pecados y hemos desarrollado malos hábitos. Hemos desarrollado vicios que casi pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, algunos piensan que no pecan. ¿Por qué? Porque su soberbia les esconde una multitud de pecados. Entonces es necesario mortificarse para humillarse y reconocer nuestra debilidad y nuestra miseria. Y no solamente nuestros pecados, pues, nos han desarrollado malos hábitos, sino que también han creado una deuda grandísima con Dios. Entonces, por cada pecado mortal que hemos cometido en nuestra vida, hemos perdido la vida eterna y hemos sido merecedores del fuego eterno. Hemos hecho una injusticia, no solamente ante Dios,
sino ante todos los santos, ante los ángeles y contra nosotros mismos. Y toda deuda necesita restitución. Y decimos, bueno, pero pues ya me confesé, ya bastó. Nos equivocamos. Hace falta hacer penitencia. Entonces, dice el Catecismo de San Pío X, basta la penitencia impuesta por el confesor para borrar toda la pena de vida. Y contesta, la penitencia que impone el confesor no basta de ordinario para pagar la pena de vida por los pecados, por lo cual se ha de procurar suplir con otras penitencias voluntarias lo que resta. Entonces, bueno, ya me confesé, ya puedo estar a gusto. No, todavía es necesario que te mortifiques, todavía es necesario que hagas más penitencia, ¿no? Y entre más grande fue tu pecado, más deuda, más grande debe ser tu mortificación. En consideración de la alteza infinita de nuestro fin sobrenatural. Entonces, si comprendemos lo que es el cielo, si comprendemos cuál es la vocación tan alta a la que somos llamados, de la contemplación de Dios, pues entonces entenderemos la vileza de nuestros pecados y su miseria, y cuán urgente es verdaderamente dedicarnos a lo celestial y prepararnos y disponernos para ello. ¿Qué son estos placeres del mundo comparado a los placeres de la vida eterna? Y sin embargo nos dedicamos a ellos, ¿no? Como si no hubiera otros. Finalmente, por la necesidad que tenemos de imitar a nuestro Señor. Nuestro Señor, desde su nacimiento, ¿no?, prefirió la simpleza y la humildad. Entonces, tuvo la libertad, ¿no?, y eligió la simpleza, ¿no? Nacer en un pesebre, nacer pobre. Pudo haber nacido en una mansión, pudo haber nacido en un palacio, pero sin embargo, se determinó, ¿no?, y quiso nacer pobre. Su vida culta, entonces, pudo haber sido un rey famoso, ¿no?, conocido por todos, adorado por todos, y sin embargo prefirió permanecer en sencillez en la vida con su padre, ¿no?, un carpintero, trabajando con sus manos. Su vida pública, los viajes tan arduos que realizó, ¿no? Se dice que iba de pueblo en pueblo predicando la palabra. Y dice de sí mismo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recargar la cabeza. ¿Y nosotros sí tenemos dónde recargarla? ¿Descansamos? ¿Cuánto descansamos? Y finalmente su muerte en la cruz. La encarnación de nuestro Señor mira hacia este fin, morir por nosotros y por nuestros pecados. Cuán horrenda fue la muerte de nuestro Señor, cuán horrendo fueron sus suplicios. Y todo esto por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Y si nuestro Señor fue perseguido, y si nuestro Señor sufrió todos estos suplicios, ¿hemos nosotros, los siervos, de llegar cómodos, bien vestidos, perfumados al cielo? ¡Qué incoherencia! Así decía el San Juan de Ávila, ¿no? Si nuestro Señor fue llagado y desnudo al cielo, ¿iremos nosotros a llegar así como vivimos? Entonces, meditemos hoy en todas estas enseñanzas que la Iglesia nos propone y veremos cuán alto es nuestro fin al que hemos sido llamados. Roguemos al Señor, escuche nuestras oraciones para que seamos salvos de los tormentos de nuestros enemigos y que por la lucha, la disciplina, la mortificación y especialmente por la oración y por su gracia, que es lo que necesitamos, logremos alcanzar la corona que no tiene fin, la corona inmarcesible de la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.